Si me pueden acompañar con sus Biblias, hay un texto en Mateo 19, Mateo capítulo 19, y vamos a leer los versos 16 y, si Dios nos lo permite, hasta el verso 22. Mateo capítulo 19, versos 16 y al 22. Ahora, yo siempre hago la anotación, la Biblia de la que yo leo es una Reina Valera 2017, entonces no le quiero añadir palabras al texto, pero van a encontrar que quizás una o dos palabras sean un poco distintas a las revisiones que ustedes leen. Dice así Mateo capítulo 19, verso 16, si ustedes gustan acompañarme poniéndose de pie, vamos a tomar lectura de este precioso pasaje de la palabra de Dios. Dice así: Entonces se le acercó uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué cosa buena haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me dices bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? A lo que Jesús respondió: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué me falta todavía? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende tus posesiones y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Al oír el joven estas palabras se fue triste, porque era poseedor de muchos bienes. Amén. Tomen su lugar, mis hermanos, y vamos a orar por el mensaje del día de hoy. Amado Padre, como ya lo dijo nuestro hermano Ramiro, te damos gracias porque a ti es la gloria, y te rogamos que a través del estudio de tu palabra hoy podamos entender, Señor, y meditar en lo que tú tienes para nosotros. Te pedimos, como bien Él lo dijo, Señor, que tú no permitas que hable la boca humana, Señor, sino que sea tu palabra la que hoy nos edifique a todos nosotros, comenzando por tu servidor, Señor. Pues todo esto es para la gloria de tu nombre y te lo rogamos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Bien, como todos ustedes saben y como ya lo comentó bien nuestro hermano Ramiro, hoy recordamos la Reforma Protestante, un hecho que sucedió hace 503 años, un 31 de octubre de 1517, 504 años, discúlpenme, y sucedió después de ver cómo la Iglesia, en específico la Iglesia Católico Romana, había prometido con el objetivo de, ellos estaban construyendo la Basílica de San Pedro, la que hoy conocemos como la principal dentro de la Ciudad del Vaticano, y mientras estaba en construcción ellos estaban vendiendo indulgencias para obtener recursos económicos. Lo que ellos hacían era promover que mientras uno podía ofrendar para la construcción de la basílica, en el momento en que la moneda sonaba en la alcancía de estos obispos que iban pidiendo donaciones, en ese momento un alma salía del purgatorio. Es en ese sentido que entonces el monje católico, y debemos hacer esa aclaración, en ese momento él era católico y era monje de la orden de los agustinos, si mal no recuerdo, Martín Lutero clavaría las famosas 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg, haciendo una defensa de la justificación por la fe solamente. Cuando la Iglesia Católica Romana se dio cuenta de esto, aunque Lutero solo pretendía debatir, no estaba tratando de generar una nueva religión, de hecho, nunca fue su intención separar a la Iglesia, nunca fue su intención hacer un cisma, una división, sino reformar. Es cuando el papado y todo el cuerpo eclesiástico de los católicos primero lo condenan como hereje, y después en la dieta de Worms en 1519 le preguntan si él está dispuesto a retractarse de lo que él había escrito. Y déjame citar lo que él dijo justo antes de que lo corrieran de ese lugar. Él estaba frente a las dos personas más poderosas, estaba frente al Papa
y frente al emperador Carlos V. Es como si hoy dijéramos que está frente al Papa y al presidente de los Estados Unidos o en la Asamblea General de la ONU. Y a este hombre le preguntan si se va a retractar de lo que estaba enseñando, a lo que él dice, y cito: me siento vinculado con los textos escriturísticos que he citado y mi conciencia continúa cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada, porque no es seguro ni honrado actuar en contra de la propia conciencia. Que Dios me ayude. Amén. Fin de la cita. La lucha que él y entonces sus contemporáneos, que muchos de ustedes conocerán algún apellido, de hecho nuestras Biblias contienen dos, Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, y todavía tenemos más nombres dentro del contexto hispanohablante, Antonio del Corro, su hermano Alejandro. Todos ellos sostuvieron una lucha donde el frente común fue la necesidad de que la iglesia de Cristo defendiese la justificación solamente por la fe. Entonces la solución de reformar la iglesia es porque ella había perdido totalmente su forma, no es por otra cosa. Ellos volvieron a izar la bandera que Roma había bajado del asta, la bandera de las Escrituras, y predicaron lo que acabamos de entonar, de acuerdo solo a la Escritura. Somos salvos solo por gracia, solo por medio de la fe en la obra de Cristo solamente, y todo esto solo para la gloria de Dios. Al día de hoy la iglesia de habla hispana parece encontrarse muy segura dentro de sí misma, diciendo que es protestante. Pero tristemente, amados, estamos en un estado de deforma. Estamos totalmente carentes de un sistema de creencias firmes y sólidas. La iglesia ha perdido el enfoque de quién es ella y cuál es su propósito en la tierra. El clamor de la iglesia latinoamericana, y ustedes lo pueden ver, solamente busquen iglesias en línea, en internet. No es para pedir a Dios por misericordia, sino por autos nuevos, provisiones materiales, aumentos salariales, sanidades excepcionales. Se atreven a desafiar a Dios reclamándole. Y el púlpito se usa para dar motivación. Antes que hacer aquello que dice Juan 17:3, conocer a Dios, el único verdadero y sabio, y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Hoy es impensable que alguien predique la ira de Dios, antes menos el Dios de la ira. Porque tristemente el progresismo nos manda a predicar solamente que Dios es amor y a cantar cuánto nos ama. Hoy no advertimos y no salimos a predicar a los inconversos para decirles: ustedes son pecadores que están en manos de un Dios airado, sino que venimos a este edificio a predicar a un Dios que está en manos de pecadores airados. Tal parece entonces que las palabras de Richard Niebuhr, pronunciadas en 1937, son una profecía cumplida en la iglesia posmoderna. Y déjame citarlos, y cito: un Dios sin ira trajo a hombres sin pecado a un reino sin justicia a través de un Cristo sin la cruz. Es necesario, mis amados hermanos, en este sentido, volver a leer la inscripción que está en la piedra angular. Es necesario volver a proclamar el mensaje inscrito en las tablas de piedra. Y es necesario clavar en los pórticos, así como hace 504 años, que el verdadero tesoro de la iglesia es el sacrosanto evangelio de la gloria y de la gracia de Dios. Entonces vamos a estudiar el día de hoy estos 5 puntos que entonamos a la luz de la Escritura. Y de nuevo, mis amados, esto no es un mensaje con el único objetivo de decir todo ha estado mal. Sin duda alguna, damos gracias a Dios por aquellos que permanecen fieles. Y se los puedo decir con toda confianza, sin duda alguna hemos visto a través de la palabra de Dios
comparándola, o mejor dicho, comparando a este hermano nuestro con la palabra, que gracias a Dios y por su gracia, en el caso de nuestra iglesia no sucede así del todo. Nuestro amado hermano Sergio nos ha enseñado fielmente la palabra de Dios y damos gracias a Dios por eso. Pero tristemente la iglesia en general es a la que me refiero hoy. Podremos ser una gran iglesia local o podremos no serlo. Mi punto aquí es, mis amados hermanos, ¿qué estamos haciendo como iglesia universal, como iglesia en general, como el cuerpo de Cristo intangible? No que se reúne en 4 paredes, sino el que sale a predicar el evangelio. Entonces, en primer lugar, estábamos entonando en este himno que solo está en la Escritura nuestra seguridad. Déjame preguntarte y déjame cuestionar si eso es cierto. Porque es común ver que los predicadores modernos hoy citen la palabra de Dios, pero que no la prediquen. Las historias bíblicas en los púlpitos, entonces hoy se vuelven fábulas con moralejas aplicables al día de hoy, donde tú puedes ser el héroe de la historia. Tú puedes vencer a tus gigantes. Tú puedes construir tu arca. Tú puedes hacer flotar tu hacha. Puedes cruzar en seco el mar de tus adversidades. Y si quieren que lo resuma, tú todo lo puedes hacer en Cristo que te fortalece. Mis amados hermanos, permítanme decírselos con esta directriz. ¿Qué forma más vil de rebajar la santa palabra de Dios? La palabra de Dios, mis amados, no es un simple libro motivacional, que nos quede claro. La palabra misma dice, es una guía de la verdad. La palabra de Dios es un martillo que rompe el corazón de piedra del pecador. La palabra de Dios es una espada de doble filo que atraviesa el alma hasta el más profundo de sus tejidos. La palabra de Dios revela la gloria del Padre en la imagen de Jesucristo mediante el poder del Espíritu Santo. Y la usamos para reclamar aumentos y coches. Si es que en ella hallamos a Cristo, y déjame decirte, lo hacemos, entonces, ¿qué otra fuente necesitamos? ¿Qué mayor sabiduría necesitamos que esta? ¿Qué otro conocimiento nos hace falta si tenemos ya la Escritura? Y aquí me gustaría entonces que me acompañes. 1 Corintios capítulo 1, verso 22. 1 Corintios capítulo 1, verso 22 y hasta el verso 24. ¿Qué otra sabiduría necesitas, hermano? Escucha lo que dice la palabra de Dios. El Espíritu Santo a través de Pablo escribiendo a la iglesia en Corinto. 1 Corintios 1, 22 y hasta el verso 24. Porque los judíos buscan señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para aquellos que son llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahora nota ese contraste entre el verso 24 y el 22. En el 22 Pablo dice, los judíos buscan señales, y en el 24 él dice, están buscando señales, Cristo es la señal, Él es el poder. Verso 22, los griegos buscan sabiduría. ¿De verdad quieres sabiduría? Verso 24, Cristo es la sabiduría de Dios. Esa es la sabiduría de Dios. ¿Y qué entonces debemos concluir de esto? El verso 23. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Qué dice entonces la Escritura? ¿Qué dice entonces la palabra de Dios? Si decimos que es nuestra única fuente, entonces, ¿qué dice? Bueno, ella dice, y me encantaría tomar el tiempo para exponerlo, pero creo que saldríamos un poco tarde. La Escritura dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, para la gloria de Dios. En términos de esta doctrina, mis amados hermanos,
no dice nada más. No hay acotaciones, no hay notas a pie de página, no hay comentarios adicionales. Somos salvos por gracia, somos salvos por fe y somos salvos en Cristo Jesús para la gloria de Dios. Esta doctrina es clara como el agua, pero como dice el Salmo 19, es más dulce que la miel. Entender este punto, mis amados hermanos, entender que es solo la Escritura la que debe predicarse desde este púlpito, nos ayuda entonces a cantar con conciencia lo que entonamos hace unos minutos. Solo en la Escritura está nuestra seguridad. Y ella misma lo dice en Mateo 24, el cielo y la tierra pueden pasar, pero mis palabras no pasarán, dijo Cristo. Como nota a pie de página, irónicamente, Voltaire, un filósofo del siglo XVIII, dijo que en 100 años después de su muerte estaba seguro de que la Biblia desaparecería. Voltaire murió hace casi 300, 400 años, 300 años. Y nadie se acuerda de sus obras. Bueno, los filósofos sí, ¿no? Los que estudian sus obras, pero nosotros no. Y la Escritura es el libro aún más leído en todo el mundo. Ese es el poder de la palabra de Dios, mis hermanos. En segundo lugar, entonábamos acerca de la gracia, ¿no es así? Somos constantemente llamados precisamente por eso. De hecho, solemos decir, es por la gracia de Dios que vine aquí, por la gracia de Dios fui sano, por la gracia de Dios sucedió esto. Pero por otro lado, somos constantemente llamados a buscar a Dios. Mis amados, nos dicen que de nosotros depende que Dios nos salve. Y si no me crees y dices, no, a ver, Poncho, no has hablado, eso no es cierto. Déjame decirte lo que se escucha y se comparte en los púlpitos. Dios es un caballero. Tú eres el que le debe abrir la puerta de tu corazón. Apocalipsis 3:20, mal citado. Entonces la gracia de Dios es presentada como una consecuencia de nuestras acciones y no como la causa de nuestra salvación. Y déjame decirte algo con todo el amor del mundo que les tengo y nos tenemos. Nos encanta. Déjenme preguntarles con toda sinceridad, ¿a quién no le gustaría tener el papel protagónico de su propia vida? A mí me encantaría ser el protagonista. A cada uno nos encantaría. Todos quisiéramos el guión estelar. Pero por otro lado, la Biblia nos muestra que nosotros estábamos vivos cuando tomamos la decisión. Efesios 2:1, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos. ¿Qué puede hacer un cadáver? Por ahí tuve la oportunidad de mandar las notas del sermón a unos hermanos. Y ellos me decían, bueno, sí, el cadáver sí puede hacer algo, puede dormir más horas que tú. Ni aún eso, ni aún eso. ¿Acaso un cadáver puede pedir perdón? Acompáñame a Ezequiel capítulo 37. Es pasaje clave en esto, porque aquí vemos una imagen clara de nuestra salvación, el valle de los huesos secos. Ezequiel capítulo 37. Y dice así desde el verso 1, Ezequiel 37:1. La mano del Señor vino sobre mí y me llevó en espíritu y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, Ezequiel 37:3, ¿pueden revivir estos huesos? ¿Qué respondió Ezequiel? Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos,
oíd palabra de Jehová. Así dice el Señor Jehová a estos huesos: he aquí que yo haré entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, haré crecer sobre vosotros la carne, y os cubriré la piel, y os pondré en vosotros, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, e inmediatamente una conmoción, y los huesos se juntaron, cada hueso en su sitio. Y miré, y he aquí que había tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Entonces me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así dice el Señor Jehová, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Sopla sobre estos muertos. ¿Acaso? Y digo, yo sé que ya lo leímos, pero es necesaria la pregunta. ¿Acaso los huesos secos pidieron a Dios que Él soplara en ellos el espíritu? No. ¿Acaso fue Abraham el que buscó a Dios en Génesis 12? No. ¿Fue Noé el que estaba construyendo el arca y Dios le dijo: mira qué bueno que estás construyendo? Justo te iba a pedir eso. ¿Fue Moisés el que fue y encendió la zarza para, mira, aquí está Dios? No. Incluso los apóstoles, los discípulos de Cristo, ellos no dijeron: ¿sabes qué? Yo quiero seguirte. Fue Él el que los llamó y les dijo: ven, sígueme. Y eso incluso me regresa a la cuestión anterior de la Escritura, de la palabra de Dios. La palabra de Dios es tan poderosa, mis amados. El texto lo dice: cuando Cristo llamó a Juan y a Jacobo, ellos estaban envolviendo las redes con su padre, estaban pescando. Y Cristo les dijo: vengan, síganme. El texto no dice que entonces dijeron: bueno, voy a despedirme de mi papá, déjenme terminar esta pesca. El texto dice, y en el griego incluso lo pueden ver, inmediatamente. Ese es el poder de la palabra de Dios. Ahora, no podemos negar, y con esto quiero hacer una aclaración, no podemos negar que aquello que conocemos como la oración del pecador o la oración de arrepentimiento sea un hermoso y providencial paso en nuestra fe. Sin duda alguna, muchos de nosotros, cuando llegamos a los pies de Cristo, lo hicimos proclamando esta oración en nuestras vidas. Pero quiero dejar en claro, mis amados, esta oración es una consecuencia de la obra del Espíritu y la gracia de Dios, y no la causa. Cristo no nos salva cuando oramos de este modo. Oramos de este modo porque Cristo ya nos salvó. El Espíritu nos convence de pecado, Juan capítulo 16. ¿Y cómo lo hace? Por medio de su palabra. Es entonces cuando decimos: no puedo creer, y tenemos la misma reacción que tuvo Isaías cuando vio al Dios tres veces santo ahí en la visión del templo en Isaías 6. Él dijo: ay de mí, que soy muerto, porque siendo un hombre de labios inmundos y habitando en un pueblo que tiene labios inmundos, mis ojos han visto a Jehová, el Dios de los cielos. Se dan cuenta cómo primero entonces Dios es el que se manifiesta y luego el pecador hace su oración. Así sucede en nuestras vidas. Así sucede en la vida de cada creyente. El núcleo de la gracia de Dios, sin duda, y quiero hacer la aclaración, hace unos minutos que hablaba de la introducción, mencionaba la ira de Dios. No quiero hacer a un lado el amor de Dios de este modo. El núcleo de la gracia de Dios está totalmente centrado en su amor. El amor de Dios se define incluso en sí mismo. La esencia de Dios es la unión y perfección de todos sus atributos, diciendo en sí: Dios es amor. Y sin duda es en su gracia que fuimos escogidos. Es por su gracia que Él envió a Jesucristo, y es por su gracia que somos preservados y perseverados hasta el fin. Entonces, ¿qué más podemos decir de la gracia de Dios?
¿Qué más se puede decir de ella? El motor de la salvación de todos y cada uno de nosotros es esta gracia de Dios actuando en el pacto de redención que Él tuvo hacia nosotros. Entender este punto, mis amados, entender que la gracia de Dios es aquella que nos salva, nos ayuda de nuevo a cantar lo que entonamos hace unos minutos. Es solo por su gracia fiel que yo tengo nueva vida en Él. Yo no busqué a mi buen pastor, Él me encontró y soy salvo en sus brazos. ¿Qué hicimos nosotros? Conozco un hermano en Cristo, cual amo mucho y que una vez compartió precisamente sobre la gracia de Dios y él nos decía, si hay algo de lo que te quieres gloriar, si hay una sola cosa que tú y yo hayamos hecho por nuestra salvación, es pecar. Porque nuestro pecado la hizo necesaria. Pero hasta ahí. ¿Y quién de nosotros se atrevería a gloriarse de su pecado? Miren, hermanos, yo pequé 2 veces esta semana, 3 veces este día. No hay nada de lo que nos podamos gloriar. Llegaremos a ese punto al final. En tercer lugar, ya vimos la Escritura, ya vimos la gracia de Dios y ahora llegamos al núcleo de la Reforma Protestante en 1517. Sola fide, solamente por fe. Ahora aquí parece que todos ya tenemos la marca cruzada. Ahí sí ya todos sabemos que es por fe, sin duda. ¿Por qué? Porque bueno, sabemos que los cultos y las sectas pseudo cristianas enseñan al día de hoy que uno es salvo por fe y haciendo ciertas obras, ¿no es así? Siguiendo la observación de algunas ordenanzas que ellos tienen, diciendo que tienes que ir a ciertos lugares, tienes que hacer ciertas cosas y entonces puede que seas salvo. Y aunque parece, insisto, que el cristiano se ha fundado en la bandera de solamente por la fe, mis amados, todavía existe el fariseísmo y todavía existe el legalismo en las iglesias evangélicas. Hermano, hermana, si crees que hay un virus físico que nos está haciendo daño, hay un virus espiritual más grande todavía, que no está terminando con la vida física de nuestros hermanos, pero los está llevando a una muerte eterna. No sé si te das cuenta de la importancia que tiene eso. Y no por hacer menos la contingencia sanitaria en la que vivimos, pero qué tan grande más, o qué más grande, perdón, es aún pensar en un virus, en una pandemia espiritual que no está acabando con vidas humanas físicas, sino eternas. ¿Cuántas veces, mis amados, no hemos querido tratar de discipular con acciones a nuestros hermanos? Alguien es recién converso y acepta por la gracia de Dios y por medio de la fe a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo primero que le decimos? Ahora tienes que hacer esto. Ahora te tienes que bautizar y ahora tienes que hacer aquello y tienes que venir aquí y tienes que diezmar y tienes que hacer aquello. ¿Y dónde quedó la fe? Me pregunto yo. ¿Dónde quedó la fe? Pablo lo dijo claramente y acompáñame al texto que veremos hoy, Gálatas capítulo 2. Gálatas 2, verso 20 y 21. En este texto Pablo está reprendiendo a Pedro. Escucha eso. Pablo está reprendiendo públicamente a Pedro, el más grande de los apóstoles. Si bien no el discípulo amado como lo fue Juan, hijo de Zebedeo, el líder de los apóstoles. Y mira lo que le dijo Pablo, el último de los apóstoles, el abortivo como él se llamó en 2 de Corintios. Dice así Gálatas 2, 20 y 21. Esto no es algo que él escribió nada más como doctrinal. Esto es lo que le dijo a Pedro. Escucha. E incluso añadamos esa cita. Pedro, escucha.
Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, Pedro, pues si por medio de la ley fuese la justicia, ¿ven eso que dice al final? Por demás murió Cristo. En otras palabras, Pablo le está diciendo a Pedro, a ver, si recibimos a Cristo por la fe, ¿cómo vienes a enseñarle a los hermanos que se mantiene por las obras? Estás diciendo que Cristo es un boleto de feria para poder pasar por el torniquete y se acabó, lo puedes echar a la basura. Sí, suena bastante horrible, lo sé. Y tristemente es lo que están enseñando nuestros hermanos en las iglesias evangélicas. Tenemos fe en Cristo, entonces tengamos la fe que Él, el que ha puesto la fe en nuestros hermanos recién conversos, incluso en nosotros, también ha puesto buenas obras que Él preparó de antemano para que andemos en ellas. Efesios 2:10. Entender entonces este punto, sola fide, nos ayuda a cantar lo que cantamos hace unos minutos. Solo viviré por fe. No solamente llegué al conocimiento por medio de la fe, no, camino en fe, ando en fe. Y de nuevo, mis amados, la aclaración es esta: andar en fe no es confiarle un poco de tu vida a Dios. No es confiarle, bueno, Señor, en tus manos está mi empleo, en tus manos está mi provisión. No, en tus manos está todo. Cada paso que estoy dando en mi vida está en tus manos. Eso es andar por fe. ¿Se trata de que andemos a ciegas? No, sin duda alguna no. La fe no es ciega. Pero sí es una vida que procura saberse segura en que es Cristo el proveedor, es Cristo el sustentador, es Cristo el salvador, es Cristo el refugio. Ahora que estamos hablando de Él, vamos a ese punto. En cuarto lugar, solus Christus. Ya vimos sola escritura, sola gracia, sola fide, solus Christus. Lo primero que viene a la mente sin duda es el acto de la justificación por fe, que apunta a la obra perfecta de Jesucristo. Y yo pregunto, entonces, ¿por qué estamos viendo otros lugares? ¿Por qué se predica a alguien que no sea Cristo? ¿Por qué se predica incluso todo y cualquier cosa excepto al Señor Jesucristo? No, mi hermano, nosotros no hacemos eso. Cualquiera podría decir, no, a ver, por eso somos, Poncho, por eso somos una iglesia cristiana. No faltará quien me diga eso. Repite conmigo, Poncho, cristiana, seguimos a Cristo. Pero la pregunta es, entonces, ¿por qué nuestra vida demuestra exactamente lo contrario? ¿Quieres que te dé ejemplos? Tristemente hoy, el cristianismo no se trata de otra cosa sino de hallar nuestra propia identidad. Se trata de vernos tal como somos. El cristianismo ha dejado de ser una enseñanza acerca de niégate a ti mismo para volverse exactamente lo contrario, y duele escucharlo. Acéptate a ti mismo. De pronto se ha convertido el odio hacia nuestros pecados en un abrázalos, Dios ya te salvó. Si la obra de Cristo está completa, mis hermanos, y lo está, entonces, ¿por qué nos miramos a nosotros mismos? ¿Por qué se trata de ti y de tu vida? ¿Por qué se trata de mí y de mi vida? Déjame hacerte una pregunta que llega al corazón. Si se trata de aceptarte a ti,
Si ya pasaste el primer nivel de ver el Evangelio y ahora estás viviendo y estudiando cosas más avanzadas, si ya pasaste el tiempo de la leche y ahora estás en las viandas, como según esto enseña Pablo, entonces déjame preguntarte, ¿ya te cansaste entonces de ver la gloria de Cristo en su palabra? ¿Ya te hastiaste de ver al Señor Jesucristo y es momento de pasar al siguiente nivel? ¿Es eso? Esto solo nos devuelve a la vida moralista y terapéutica que tenemos. Hoy no se le enseña al cristiano a seguir a Cristo, se le enseña a vivir bien. No se le enseña a odiar sus pecados. Mis amados, este punto es crucial porque si hoy la iglesia se trata de quién soy en lugar de quién es Él, si se trata de mi identidad en lugar de su gracia, entonces, como lo dije hace rato, estamos tratando el Evangelio de Cristo como un boleto desechable. Solo lo estamos buscando entonces para pasar del otro lado. Ya llegué al cielo. Se acabó. No valoramos el peso del sacrificio de Cristo. Mis amados, si es Cristo y nosotros, entonces no hemos visto a aquel que cargó nuestros pecados y que los clavó en la cruz. Y no nos hemos dado cuenta de que mientras Él descendió de la cruz y mientras Él ascendió de la tumba, nuestros pecados se quedaron clavados en la cruz y se echaron a perder en esa tumba. Lo olvidamos por completo. El punto esencial aquí es ver que no venimos a la iglesia por lecciones morales ni sesiones de terapia. Venimos a adorar. Venimos a contemplar la gloria de Dios. ¿Podemos alcanzar a distinguir la diferencia? No se trata de venir a escuchar una hora de un hermano, de una hermana hablando de cómo portarnos bien, sino todo lo contrario. Escuchen el mensaje del Evangelio. El Evangelio no se trata de que tú y yo podemos hacer algo, se trata de que tú y yo no pudimos y no podremos nunca hacer algo bueno por nosotros mismos. Mis amados, el ejemplo más claro es cuando pasamos por la calle y vemos un billete tirado. Es lo primero que decimos. Excelente. Dios me lo mandó. Lo primero que vemos es nos vemos a nosotros mismos. No podemos hacer nada bueno. Romanos 7. No es así. Lo que no quiero, eso hago y no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y este es el Evangelio. El Evangelio es que tú y yo no hacemos lo que agrada a Dios, sino exactamente lo contrario. Vivimos haciendo lo que desagrada a Dios. Y déjame decirte, para que no nos sintamos tan mal, nos encanta. Si el pecado no fuera placentero, nadie lo practicaría. Nos encanta practicarlo. El problema es que vamos a enfrentar un Dios 3 veces santo con las manos sucias. Déjame volver a refrasear aquello. No enfrentaremos un Dios santo con las manos sucias. Vamos a enfrentar con las manos llenas de sangre. Sangre propia y ajena. Sangre que va a demandar justicia. Y es entonces cuando entendemos Cristo nos limpió de esa sangre con la suya propia. Esa es la diferencia clave entre enseñar que nos portemos bien y enseñar que es Cristo el que nos habilita y nos capacita para seguir su ley.
por eso cantamos que solo en Cristo venceremos. Porque tú y yo perdimos la carrera incluso antes de haberla comenzado. Es por eso que cantamos que Él es la roca de mi ser, porque Él destruyó el corazón de piedra y se volvió el fundamento de nuestra vida. Y por eso cantamos que el maligno puede rugir, que vaya y que nos tiente y que haga lo que quiera hacer. Hay otro himno que prácticamente dice, bueno, no prácticamente, ¿verdad? Pero que se nos resbala. Se nos resbala. ¿Por qué? Por lo que cantamos al final. Su reino, refiriéndose al de Cristo, es el que va a triunfar. Entonces, es que vaya y que haga lo que quiera. Finalmente Cristo, nosotros, este es el más hermoso regalo que podemos tener después de nuestra salvación, mis amados. Saber que somos y estamos del lado del equipo que va a vencer al final de la historia. Ese es el punto. ¿Sabes qué es lo más impresionante? Vuelvo a mi punto anterior. No hicimos nada para estar en este equipo. Cristo nos trajo. Ni siquiera jugábamos bien. Y Él hizo todo. Visto ya entonces que nuestra única fuente es la Escritura, la que nos revela la gracia divina donde Dios desplegó su amor por nosotros, permitiéndonos que por medio de la fe en la persona y obra de Jesucristo lleguemos a la salvación y el perdón de nuestros pecados. La pregunta es, ¿a quién debemos ascribir y entregar la gloria? Solo a Dios. Amados, si no fuera solo por la Escritura, podríamos dar gloria a Dios y a los autores que nos ayudaron en este caminar. Por eso no estamos de acuerdo con cierta secta que nos trae un libro azul de este tamaño con letras doradas y que trae 2 misioneros con una placa aquí. Por eso mismo, porque no es la Escritura y el libro de bla, bla, bla. Es la Escritura y ya. Si no fuera solo por la gracia, podríamos gloriarnos por quienes somos, porque tomamos la iniciativa de buscar a Dios. Porque fui yo el que busqué a Dios. Pero es solo por la gracia. Fue Él el que me buscó a mí y no yo el que me fui a buscar a mí mismo. Si no fuera sola fide, podríamos gloriarnos por ser salvos por la fe junto con nuestras obras. Podríamos llegar ante el trono celestial el día de juicio y decir, Señor, gracias por salvarme, pero gracias a mí que conservé esa fe. Si no fuera solus Christus, podríamos gloriarnos de que fue una colaboración por nuestra salvación en lugar de un acto unilateral. Acompáñame, si estás todavía en Gálatas, capítulo 6, verso 14. Y déjame repetir nuevamente este párrafo y luego leeremos ese texto, Gálatas 6, verso 14. Si no fuera solus Christus, podríamos gloriarnos de que fue una colaboración, de que yo, junto con Él, de manera bilateral, conseguimos nuestra salvación. Pero, Gálatas 6, 14, pero jamás acontezca que yo me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Lejos esté de mí gloriarme en otra cosa. Lejos esté de mí y de ti, iglesia, que pongamos nuestros ojos en nosotros mismos. Escucha lo que estudiamos el año anterior en Hebreos. Puestos los ojos en Jesús. Él es el autor y el consumador de la fe.
Escucha lo que estudiamos hace unas semanas apenas. Que velemos y oremos aguardando la venida de nuestro Señor. ¿En dónde está puesta la mirada? En la venida del Señor. Estamos como porteros si estamos vigilantes. Porteros esperando abrir la puerta para recibir a nuestro Señor. Entonces, ¿quién es el invitado? ¿Quién es el anfitrión? ¿Quién es el que viene de gala? ¿Y quién es el humilde servidor que no hizo nada? Mira cómo es la gracia de Dios. Aún en la gracia de Dios, mis amados, ese día, el día de Cristo, tú y yo recibiremos recompensas eternas por la obra de Cristo. Dice la palabra que se nos van a dar recompensas, mansiones, riquezas eternas. No por algo que hicimos, lo acabamos de estudiar. Es por algo que Él hizo. Pero ¿sabes qué vamos a hacer tú y yo? Y eso increíblemente está escrito. Acompáñame a Apocalipsis capítulo 4. Cuando lleguemos a la gloria, mira lo que va a suceder con lo que tú y yo hemos conseguido, entre comillas, por nuestra vida cristiana. Apocalipsis capítulo 4, verso 8 y al 11. Dice así la palabra de Dios. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesan día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y cuando los seres vivientes dan gloria y honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, mira el verso 10, Apocalipsis 4:10, los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoraron al que vive por los siglos de los siglos y arrojaron sus coronas delante del trono diciendo: Señor, tú eres digno de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Te das cuenta, mi amado hermano? Aun cuando estemos allá, la gloria va a seguir siendo para Él. Aún en ese momento. ¿Y sabes por qué va a ser así? Precisamente por lo único que hoy damos gloria a Dios. Por su propia gloria. Por su gloria en esencia. Por quién es Él. Cuando estábamos en nuestros pecados, quiero que te regreses conmigo a ese punto, porque con esto quiero terminar. Bueno, parte del mensaje. Cuando estábamos en nuestros pecados, mis amados, o incluso, y déjenme apelar a nuestras conciencias, si hoy nos hemos dado cuenta de que seguimos en nuestros pecados, quiero que veas a quién nos vamos a enfrentar un día. Regresa a tus páginas conmigo. Estábamos en Apocalipsis 4, iremos a Apocalipsis 1. Apocalipsis capítulo 1. Y de nuevo, cuando tú y yo lleguemos a aquel día, cuando nos enfrentemos al juicio de Dios, tendremos esta misma visión. Escucha esto, verso 10. Yo estuve en espíritu, Apocalipsis 1:10, el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Antes de seguir leyendo, acuérdate, estamos en nuestros pecados, estamos haciendo este ejercicio. Y escuchamos una voz de trompeta, Apocalipsis 1:11, que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y entonces yo, pecador, me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo de Hombre.
vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su mano derecha 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Mis amados, nos damos cuenta de que un día le veremos así. Ahora, si hiciste el ejercicio conmigo y estábamos en nuestros pecados cuando tuvimos esta visión, nuestra reacción no será diferente a la que vemos en el verso 17, Apocalipsis 1:27, cuando le vi, caí como muerto. ¿Quién no caería así ante Dios? Estamos conscientes de que lo enfrentaremos, o mejor dicho, Él nos enfrentará. Y estaremos frente a la gloria de Dios, frente al despliegue de la total gloria de nuestro Señor. ¿Sabes qué sucedía y qué dice Éxodo, por ejemplo, acerca de aquellos que ven a Dios? Mueren. Nadie ha visto mi rostro y vive, dijo el Señor. Y nosotros le veremos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puedes hacer tú, hermano? ¿Qué puedes hacer tú, hermana, para salvarte de la ira de Dios por tus pecados? Responde a ti mismo y a tu conciencia: nada. Las llamas que describe Apocalipsis nos consumirán. El bronce bruñido va a derretirnos. El resplandor del cielo, del sol, en su rostro nos convertirá en ceniza. Su espada nos atravesará. Y es por eso que entendemos su gracia. Porque aun cuando tú y yo merecíamos esto, aun cuando tú y yo, déjeme ponerlo en otras palabras, merecemos aún esto, sucede y sucederá para la gloria de Dios lo que vemos en Apocalipsis capítulo 1, verso 17. Cuando le vi, caí como muerto, no podía hacer más, a sus pies. Pero Él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas. Si no es por su gracia, ya habríamos sido consumidos. Hay un video, una charla, una sesión de preguntas y respuestas que se dio en Pittsburgh hace unos años. Y a un hermano se le preguntó: si Dios es tan bueno, si Dios es tan amoroso y misericordioso, ¿por qué no termina con toda la maldad del mundo esta noche para que mañana amanezcamos sin mal? A lo que este hermano respondió: Dios puede hacerlo. Y podríamos orar para que Dios lo haga. Pero si Dios decide hoy acabar con todo el mal del mundo, esta misma noche, la pregunta es: ¿quién podría despertar a la mañana siguiente? Nadie. Entonces, entender que la obra de la salvación es solo para la gloria de Dios nos lleva a entender el coro del himno que entonamos: solo a Dios sea la gloria. ¿Cómo no le vamos a rendir adoración a aquel que nos salvó? Él nos llamó y todavía nos va a llevar a nuestro hogar. Entonces, solo a Dios sea la gloria. Solo a Dios.
los quiero invitar a que, si gustan conmigo, entonemos una vez más ese himno y entonces oraremos para terminar nuestro tiempo de estudio. Damos gracias a Dios por esta palabra tan firme, ¿no? tan clara también, que llega a nuestros oídos. Es Él el que nos está diciendo: no hay más fuera de mí, no hay más fuera de mi escritura, no hay más. Tú no eres porque quieres, tú eres porque yo quiero. Tú vives porque yo quiero. Y la verdad es que yo le doy gracias a nuestro Dios, porque es algo que hace falta. Nos hace falta oír este tipo de prédicas. Nos hace falta oír este mensaje, ¿no? Yo lo digo de manera personal. Creo que todos los días nos repetimos, ¿no?, muchas cosas, y llega un punto en el que ya no lo hacemos con lógica, ¿no? Decía nuestro hermano Alfonso, la fe no es ciega. Y eso es algo cierto. Hay que pensar, ¿no? Requiere de nuestro pensamiento reflexionar y decirle a Dios: Dios, muéstrame tú lo que tú quieres que yo sepa, que yo viva, ¿no? Y gracias a Él tenemos su palabra, ¿no?, que es lo que debe de regir nuestra vida, nuestro caminar. Vamos a alabar con esta nueva conciencia sobre lo que estamos cantando, con esta nueva conciencia, esta renovada conciencia de lo que estamos entonando para Él. Solo a Él, solo a Dios sea la gloria. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Nuestra gran seguridad, cielo y tierra pasarán y ella permanecerá. Solo viviré por fe en Jesús, mi Dios, mi Rey, mi rescate consiguió por la sangre que vertió. Solo a Dios sea la gloria, solo a Dios. Hoy tu iglesia te rinde adoración.
Solo a Dios sea la gloria. Sea la gloria solo a Dios. Iglesia te rinde adoración. Nos llamas y nos llevas a tu gran nación. Solo a Dios sea la gloria, solo a Dios. Solo a Dios sea la gloria, solo a Dios. Hoy tu iglesia te rinde adoración. Nos llamas y nos llevas a tu gran nación. Solo a Dios sea la gloria, solo a Dios. Amén. Amén. Asimismo les pido que entonces oremos para terminar el tiempo de estudio del día de hoy. ¿Les parece? Amado Señor, solo a ti sea la gloria. Solo tú eres digno de nuestra adoración, por cuanto tú creaste todas las cosas, Señor. Tú eres el hacedor del universo. Has hecho nuestras vidas, incluso has soplado en nosotros tu aliento para que vivamos. Y aún nosotros hemos desechado eso al vivir en nuestros pecados. Y antes decimos vivir porque tenemos vida física, pero realmente ese pecado nos mató. Hemos estado separados y lejos de ti, Señor. Y seguiríamos así de no ser por tu gracia, donde tú, Señor, tal cual la parábola, dejaste 99 y fuiste por nosotros. Estábamos perdidos, Señor, y estábamos caminando hacia nuestra perdición. Y de manera inexplicable tu gracia vino a nosotros. Depositaste en nosotros esa semillita de fe, Padre, y nos has permitido el día de hoy verla crecer por el poder de tu palabra. Señor, no solo hemos sido salvos por fe, sino que andamos en la misma fe. Nuestras acciones hoy son un fruto de la fe que has depositado en nosotros. Son fruto de escuchar tu palabra día tras día, domingo a domingo, mañana tras mañana, noche tras noche. Señor, no hay nada bueno que podamos hacer por nosotros, mas tu gracia y la fe que has dado a nuestras vidas nos permiten conducirnos de manera correcta, conforme a tu ley, Señor. Y esto no sería posible de no ser por el sacrificio que hizo tu Hijo Cristo. Señor, si tu amado Hijo no hubiese sido enviado a esta tierra, no seríamos salvos. Y es por eso que no podemos decir otra cosa más que gloria sea a ti, porque tú has enviado a tu amado Hijo en propiciación por nosotros. No merecemos nada, Señor. No merecemos nada. Y aún podemos decir que no tenemos nada en esta tierra. Pero con Cristo lo tenemos todo. Señor, perdona nuestros pecados. Perdona nuestra mente que ha buscado ir tras nuestros deseos. Perdona nuestro corazón que ha querido ensuciarse nuevamente. Perdona tu iglesia, Señor. Lávala con tu sangre preciosa, amado Jesucristo. Espíritu Santo, ven y guíanos para andar como es digno de nuestro Señor, para la gloria de nuestro Padre Celestial.
Anhelamos el día en que veremos a nuestro amado Señor. Ansiamos ese día porque sabemos que no veremos a un conquistador, sino a un abogado. No veremos un juez que nos condene, sino un Padre que nos abrace. Señor, ansiamos ese día, pero mientras llega, ayúdanos y úrgenos a compartir este mensaje en cada iglesia, en cada calle, Señor, en cada puerta. Señor, tenemos una misión con el vecino que tenemos a nuestra izquierda y a nuestra derecha. No hace falta cruzar el océano. Úrgenos a compartir tu palabra. Que todo sea para la gloria de tu amado Hijo Cristo, pues es en su nombre que oramos. Amén y amén. Muchas gracias.